que la situación es absolutamente delicada. En primer lugar, no entendemos, algunos técnicos han salido a decirlo, en base a que el presidente ha prometido disminuir las horas de racionamiento, porque no hay nueva generación que pueda él incorporar al Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Esa es la realidad. En este momento, justamente veía en redes sociales que la cota de Masar sigue bajando y que solamente estarían 2 unidades de generación encendidas. Si no hay nueva generación que el señor presidente pueda incorporar al sistema, ¿cómo puede ser que se comprometa a reducir las horas de racionamiento que en este momento tenemos? Que ha dicho que vamos a pasar de 10 a 8 y la siguiente semana a 6, no sé si la siguiente a 4, pero la única alternativa que veíamos algunos técnicos es que Colombia vuelva a vendernos energía, pero eso hasta el momento de la información que tenemos no ha pasado. Entonces es realmente preocupante qué es lo que piensa hacer el presidente. También tenemos información de que Coca-Cola también ha disminuido su generación. Efectivamente hay un grave problema de sequía, pero es importante decir que no podemos comprarle la narrativa al presidente de que el problema es que tenemos sequía y entonces no es culpa de él porque hay una sequía, porque él siempre supo que llegaba la sequía, siempre lo supo. Y ahí hay que recordar a la memoria, hay que convocar a la memoria y recordar en el debate presidencial, cuando el señor Topic le pregunta al señor Noboa qué va a pasar con el problema eléctrico que tenemos, porque ya teníamos racionamientos desde el gobierno de Guillermo Lasso, recordemos eso, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer él? Entonces él dice, bueno, en este momento tenemos un fenómeno del Niño, tenemos un exceso de agua y en el siguiente año va a venir la sequía, así que yo me estoy preparando. Y además, yo en 9 meses voy a resolver el problema. Eso lo dice en cadena nacional en el debate presidencial. Yo en 9 meses voy a solucionar el problema, porque el problema no es de generación, sino es de transmisión eléctrica. Y como vemos, lo dijo todo mal, todo mal. Primero se pintó como un experto en el sector eléctrico y es claro que no sabe, solo quizás repetía algo que le dieron escrito. Siempre el problema fue de generación, siempre. ¿Y por qué? Vámonos un poquito más atrás. El presidente Correa deja la construcción de 14 hidroeléctricas, quizás son las que más han sonado, ¿verdad? 14 hidroeléctricas, quizás es uno de los logros que la Revolución Ciudadana más promocionó en su momento. Obviamente la estrella es Coca-Cola Sinclair, pero también hay otras hidroeléctricas que deja entregado la Revolución Ciudadana, como el Citanizagua, como Manduriaco, como Sopladora, como Masar, Dudas. Toachi Pilatón no se la termina, le correspondía terminar al gobierno de Moreno y no hace nada. Pero también la Revolución Ciudadana no solamente deja 14 hidroeléctricas, sino que también deja térmicas, porque los que conocen el sector eléctrico saben que una época llueve, aprovechamos esa lluvia, la fuerza de nuestros ríos, pero la otra parte de cómo funciona el sistema viene la sequía, viene el estiaje. Y cuando hay estiaje, los que conocen el sector eléctrico saben que tiene que tener un parque térmico para suplir esa energía que vamos a perder justamente porque estamos en estiaje en esos meses. Así funciona el clima en el Ecuador y así funciona el sector eléctrico. Entonces, dejamos también un sector térmico fuerte, se construye. Termoesmeraldas 2, 100 megavatios. Yo aquí tengo la lista. Se construye Termoesmeraldas 2, 100 megavatios. Se construye la central Quevedo 2, 42 megavatios. Se construye la central Givino en la Amazonía, 44 megavatios. Se construye la central Santa Elena 2 y 3, 103 megavatios. Se construye la central Jaramijó, 114.6 megavatios. Se construye Huangopolo 2, ¿no? Y así, o sea, también deja la Revolución Ciudadana un parque térmico sólido, funcionando. Todo eso le entregamos a Moreno y Lasso. Le entregamos energía hidroeléctrica y energía térmica, también energía solar y también energía eólica. Conocemos todos el Parque Villonaco en Loja. Todo eso deja la Revolución Ciudadana. ¿Qué hizo Noboa? ¿Qué hizo, Moreno? Moreno entrega las eléctricas a grupos de poder.
o nos olvidamos lo que denunció en su momento Jorge Glass, que estaban repartiendo las eléctricas después de que Jorge Glass y la Revolución Ciudadana dejan las empresas eléctricas generando utilidades, las entregan a estos grupos de poder y ahí empieza el manoseo del parque térmico, no les dan mantenimiento, es decir, todo esto también tiene que ver con corrupción, no les dan mantenimiento al parque térmico del país, porque decían, tenemos hidroelectricidad, se confiaron, y llega el momento en donde la demanda crece, porque cada año la demanda crece porque crece el número de ecuatorianos, crecen las empresas, crece la demanda, pero ellos no ponen un megavatio más, de tal manera que el mismo Toachi Pilatón, que la Revolución Ciudadana lo deja en el 95% ya de construcción, ese 5% no lo pueden terminar ni Moreno, ni Lasso, y Noboa dice que quizás para diciembre esté listo. ¿Cuánto aportaría Toachi Pilatón en este momento? 200 megavatios. 200 megavatios. Richard, ¿cuál es el déficit que tenemos en este momento? El déficit es aproximadamente de 1000 megavatios. Entonces han 1080. ido destruyendo 1080 megavatios, efectivamente. Han ido destruyendo el sector eléctrico porque no le dan mantenimiento a las térmicas y porque tampoco incorporan un megavatio más, ni siquiera privados, cuando siempre lo pudieron hacer. Esta es otra de las cosas que repiten y son mentiras. Han dicho que las leyes no permitían la incorporación de proyectos privados. Mentira, Richard, mentira. La Revolución Ciudadana, la misma Revolución Ciudadana, entrega proyectos a privados. Y Lasso también lo hace. Lasso firma la última semana de gobierno 10 proyectos para la generación privada. Y no solamente de 10 megavatios, de 200 megavatios, de 110 megavatios. Yo aquí te leo algunos. El Aromo, 200 megavatios. Villonaco, 3, 110 megavatios. Conolopus, 14 megavatios. Intayana Sol, 60 megavatios. Imbabura Solar, 60 megavatios. Ambi Solar, 60 megavatios. Y así. No, entonces no es verdad lo que están diciendo ahora. Es que las leyes correístas no permiten la inversión privada en el sector eléctrico. Mentira, mentira, falso. Sí se permite que el sector privado aporte, y no solamente con el límite de 10 megavatios. Con el mire, le estoy hablando de proyectos de 200 megavatios. Es lo que hace Lasso, ya prácticamente la última semana antes de irse deja estos proyectos. ¿Y saben lo que hace ya Noboa? No, nada. No se preocupó de que todos estos proyectos empezaran a ejecutarse, de tal manera que la semana pasada hacen un evento y un show para entregarle las licencias ambientales. O sea, en 10 meses ni siquiera le pudieron entregar licencias ambientales a estos proyectos de inversión privada. ¿Quiénes son los inoperantes? Entonces no me venga a decir que es porque es la sequía, no hay lluvia, no es culpa nuestra, es la lluvia. No, señor. Usted conocía muy bien que venía una sequía, ya habíamos tenido racionamientos. Recuerde que en el gobierno de Guillermo Lasso tenemos ya 2 fines de año con racionamientos. Él sabía, se lo preguntan en el debate presidencial y en 10 meses ni le dan mantenimiento a las térmicas del país, ni siquiera hacen seguimiento de la inversión privada, de los proyectos que estaban designados a la inversión privada, y lo que han hecho es con bombos y platillos distraer la atención del pueblo ecuatoriano hablando de que viene la barcaza a solucionar los problemas. ¿Pero de cuántos megavatios es la barcaza? De 100 megavatios. ¿Cuál es el déficit que tiene el país? Como usted decía, 1080 megavatios. Entonces, una barcaza no soluciona pues el problema. No soluciona lo que tenemos. No, entonces, ese es el problema del sector eléctrico. No pusieron, y entonces dicen, no, es que la Revolución Ciudadana dijo que ya dejaba todo listo. Oigan, señores, hay algo que se llama el Plan Maestro de Electricidad. ¿No? El Plan Maestro de Electricidad, todo este tiempo, estos 7 años, ha aguantado lo que dejó la Revolución Ciudadana. Pero hay un crecimiento poblacional y requieres cada año poner un número de megavatios más. Y hay un plan. Cada año te va diciendo el plan, hay que construir hay que construir el de acá, porque normalmente los países crecen. Para este año ya deberíamos estar con el proyecto Santiago, que te aporta 1200 megavatios. Ya debería estar listo. En el 2027 debería haber entrado el proyecto Santiago. En el 2026 debería estar entrando
Paute Cardenillo, que es parte del complejo Paute Integral. Cada año te dice, no, eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es por otro lado? Esto es generación de energía, ¿verdad? Nueva, sea hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, perfecto. Pero también hay otro componente en el sector eléctrico, que es el ahorro de energía, que es el manejo eficiente de esa energía. Y ahí vienen dos líneas de acción, ¿no? Eficiencia energética y ahorro de energía. ¿Qué ha hecho el gobierno en ahorro de energía? Nada, ¿no? Hablaba con un experto del sector eléctrico y me decía, solamente cambiando el alumbrado público del país, de la energía que del tipo que se usa en este momento para el alumbrado público, que es energía térmica, ¿verdad? O hidroeléctrica, la que te dé, pero cambiando una nueva tecnología. Todo el alumbrado público a solar voltaico, a solar LED, significa un ahorro del 10%, ¿no? De la demanda que tenemos en este momento. Estamos hablando de entre 200 megavatios a 300 megavatios, solo cambiando toda la iluminación del país a una nueva tecnología que puede ser solar LED, ¿no? Y eso no han pensado. Las pérdidas técnicas volvieron a subir. Las pérdidas, eso lo manejan las distribuidoras del país, las pérdidas técnicas y no técnicas volvieron a subir. ¿Qué han hecho? No han hecho nada. Son 3 gobiernos inoperantes, neoliberales, que estaban pensando en achicar el tamaño del Estado, por lo tanto, si se dañan las térmicas, no me importa, y indolentes, y que estaban esperando este momento para hacer jugosos negocios. Esa es la realidad. Estaban esperando este momento para decir, mi amigo que tiene la barcaza, venga a ayudarme en este momento de desesperación, y que por supuesto en este momento todo el mundo dice, oigan, traigan la barcaza a cualquier costo, porque obviamente más caro es no tener energía eléctrica para la producción, para nuestras casas, para la familia, para las tiendas, para que no se te gaste, no se te dañe lo que tienes en la refrigeradora. Entonces es consecuencia de 3 gobiernos inútiles, inoperantes, corruptos, neoliberales, que siempre estuvieron esperando este momento. Destruir lo público para hacerle negocio a algún empresario privado. Sofi, ahí hay algo que quiero preguntar. A ver, las termoeléctricas, hay una cantidad de termoeléctricas que no les dieron mantenimiento y no están en funcionamiento. Aparentemente es eso, ¿verdad? La una. La dos, ¿no era más rápido darle mantenimiento a las termoeléctricas antes que traer una barcaza? Pero por supuesto. No, pero por supuesto, mire, nosotros, recuerda que la Revolución Ciudadana, al año o menos de estar en el poder, también sufre problemas de corte de energía, producto justamente de este modelo neoliberal que dejó las empresas obsoletas. ¿Qué ocurrió? En 7 meses se consiguieron estas térmicas que yo les he narrado aquí. En 7 meses las construyeron. En 7 meses. Todas estas térmicas, Termo Esmeraldas 2, la Central Quevedo, la Central Givino, la Central Santa Elena, la Central Jaramijó, Huangopolo 1 y 2, todos esos los construyeron y los instalaron en 7 meses. No se dedicaron a echarle la culpa a otros, a hacer TikTok, a irse a comer helado en el exterior. Se dedicaron a trabajar. Tú llegas al poder para resolver, no para quejarte. Entonces, siempre supieron que venía una crisis y no hicieron nada. La Revolución Ciudadana se dio cuenta que había una crisis y se puso a trabajar y se puso a buscar soluciones, tanto temporales, que eran estas térmicas que se construyeron, como a largo plazo. A largo plazo, ¿qué tenías que hacer? Utilizar tu recurso, el recurso que lo tienes allí disponible. ¿Y qué es lo que tiene Ecuador? Ecuador no tiene gas. Yo he visto que muchos técnicos dicen, ¿por qué no usamos gas? Nos salen ahí en los grandes medios de comunicación a hablar de que Perú tiene gas. Sí, pero Ecuador, por el momento, en las investigaciones que se ha hecho en el Golfo de Guayaquil, no tiene suficiente gas. Entonces, Perú se puede dar el lujo de utilizar el gas. ¿Qué tiene Ecuador? Sus ríos, la fuerza de sus ríos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Ecuador? Utilizar esa fuerza de los ríos para generar energía hidroeléctrica, y que además nos hace tener una matriz limpia. Por eso el Ecuador llega a ser la 5ª matriz más segura, energética más segura del mundo, ¿no? Esa es la realidad. Esas cifras no son nuestras, son cifras que las dicen organismos internacionales. Esa es la realidad. Entonces, por supuesto que en 10 meses
no solamente poner a punto las termoeléctricas del país era posible, era lo que tenían que hacer. Y así, inclusive, si querías que vengan estas barcazas, podías tener un mayor punto de negociación. En este momento, ¿cuánto se le paga a esas barcazas? No se les paga un precio caro y además son contaminantes. O sea, barcazas caras y contaminantes. ¿Cuál es el precio de una hidroeléctrica? El precio de generación de una hidroeléctrica es de 2 centavos a 4 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿Cuál es el precio que le pagamos a la barcaza Powership, Car Powership? Le pagamos un precio de 10 centavos, ¿no? Y en este momento, el proyecto de ley quieren liberar eso, quieren liberarlo y ahí pone el precio el agente regulador, ¿no? La Agencia de Regulación y Control del Sector Eléctrico, el Arconel pone el precio. Esto ya ocurrió antes. Entonces, ahí es donde viene la preocupación de que pueden poner precios hasta 40 centavos de dólar por el kilovatio hora. ¿Quién paga esa diferencia? ¿Qué prefiero tener yo? Una hidroeléctrica que le pago 2 centavos, 4 centavos el kilovatio hora, a tener un proyecto, sea solar, sea térmico, ¿no? En donde le puedo pagar hasta 40 centavos el kilovatio hora. Hasta 40 centavos. ¿Saben quién va a pagar esos 40 centavos? Acumulados en todos los megavatios que se entreguen a los privados. Finalmente los va a pagar el pueblo ecuatoriano. El usuario. A subir la tarifa. Ese es el peligro de este proyecto que están presentando. Nosotros esperamos que se ponga un techo. ¿Qué techo hemos planteado? Que sea que no pase del promedio de lo que está pagando, de lo que se está pagando en América Latina. O sea, que haya un límite. No, porque si no, aquí ¿cuánto se está pagando en América Latina por kilovatio hora? 20, por ahí, más o menos. Entonces, y no es poco, ¿no? 20. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene utilizar la fuerza de nuestros ríos. Nos conviene los proyectos hidroeléctricos y tener un buen parque térmico que nos dé soporte en los meses de estiaje, ¿no? Eso es lo inteligente, eso es lo racional, lo que además es energía limpia. Esto no significa que no puede entrar la inversión privada. He demostrado que tanto el presidente Correa y en el gobierno de Lasso, o sea, la última semana, pero lo hicieron, entregaron proyectos también al sector privado, y no de 10 megavatios, de 200 megavatios, de 100 megavatios. Entonces sí se entregó, sí se dio. Se podía hacer, pero claro, el Ministerio del Ramo tenía que haber controlado que esos proyectos avancen, pues. No hicieron nada. Recién, hace una semana, le entregan las licencias ambientales. Sofi, antes de irme a otro tema, yo tengo una inquietud y le pregunto a usted porque usted es politécnica, usted estuvo al lado de Jorge. Jorge es un hombre muy visionario que hoy lo tienen precisamente aislado, secuestrado, porque a las élites no les convenía que Jorge esté afuera, para nada. Ya hablaremos de eso. Pero yo digo algo. Yo le preguntaba el costo promedio, sí, 20, 21, hasta 23 centavos en El Salvador. En Uruguay se paga 24, después en Chile 15, en México, que es el más barato, 0.09 centavos por kilovatio hora. Y eso porque ellos han trabajado muchísimo. Pero veía en Europa, y hay un amigo, que no lo voy a nombrar, un amigo europeo, amigo personal, que estuvo aquí hace 10 años. Él andaba con un proyecto de energía solar. Se lo presentó al municipio de Chone como un proyecto para casas domiciliario. Yo lo miraba y era estupendo porque, o sea, hacía una inversión el ciudadano y ponía su sistema y tenía 24/7. A la red se conectaba si quería, si no, no se conectaba. Pagaba solamente el alumbrado público y me parecía estupendo. Yo hoy lo llamé y le dije, explícame. Y me dice, mira, Richard, eso se puede implementar domiciliariamente. ¿Por qué no se adopta aquello para el país, sabiendo que podría ser una solución en los domicilios de los ciudadanos? No, es totalmente factible y la ley lo permite, mi querido Richard. Pero por eso te decía, o sea, no hicieron nada. De hecho, la Revolución Ciudadana tenía planteado trabajar con los edificios ya, para justamente que cada edificio tenga sus megavatios generados con paneles solares, con paneles fotovoltaicos, con nuevas tecnologías.
Todo eso, por supuesto, que viene de la mano también con su ahorro y su eficiencia energética. Todo eso es posible con la ley. Con las leyes que tenemos es posible. El cuento de que la ley no permite, la ley económica urgente, es mentira. Son distractores para querer lavar la imagen del gobierno, que en 10 meses no hicieron nada y nos tienen en este momento con apagones de 10 a 12 horas. ¿Cómo trabaja la gente? ¿Cómo estudian los niños? En este momento, ¿están con las velitas o están con su foquito solar o su foquito recargable? Nos volvimos al pasado, a la hora sixtina. No podemos olvidarnos de eso. ¿Cómo trabajan las tiendas? Se les derriten las cosas que están en sus refrigeradores, en sus congeladores. ¿Cómo trabaja la gente si además se te va el internet? Entonces, no, estos proyectos de ley, no, en realidad lo que buscan es distraer la atención de la inoperancia de un gobierno. Lo que usted dice siempre se pudo hacer, era como el siguiente paso, ¿no? Que ya cada edificio tenga también su generación, un porcentaje de generación, el resto lo recibe del Sistema Nacional Interconectado. Que cada empresa, los grandes consumidores también tengan su propia generación. La excedente la venden a un precio razonable, la ponen al Sistema Nacional Interconectado, pero a un precio razonable, porque también claro. Yo te vendo a 40 centavos el kilovatio hora. No es así, por eso es lo importante. A precio a 5 centavos, 6 centavos sí se puede. Yo hice costos, Sofía. De hecho, yo tengo este rato de energía solar. De hecho, yo tengo. O sea, yo no me hice bola, compré un Bluetti con unas baterías que duran 6 horas. No puede comprar para más, pero hay baterías que duran 24 horas. Y estoy sin ningún problema. Es decir, trabajo sin ningún problema. Pero yo decía, y mire, y le voy a poner, en Suiza fue la primera región de Europa en alimentar una red eléctrica con un sistema fotovoltaico. El gobierno suizo apoya los proyectos solares comunitarios con y personales con el 30%. Yo hubiese querido que a mí, de los $6,000 que se invierten en esto, me den el 30%, pues, $2,000, para poder solucionar. Entonces ya no hubiese puesto solamente para 6 horas, hubiese puesto para 12 horas. Pero no están presentando ningún tipo de alternativas de solución en este gobierno por el tema de barcazas. Es lo que deduzco, Sofía. Y hay una información importante, ¿no? Una compañera abogada se acercó a Ban Ecuador a preguntar los créditos para comprar estos generadores para la casa. Bueno, le dijeron que no tienen ningún plan, que no han recibido ninguna disposición, que no tienen información de ese famoso crédito que supuestamente habla el gobierno de que está dando para que uno pueda comprar un generador. Y paneles solares, todo eso es absolutamente falso, Richard, es absolutamente falso. Estamos hablando de un gobierno de gente que te miente constantemente, de gente que te miente, además de gente que no sabe, no conoce. Y ahí quiero recalcar algo. Mira, ¿quiénes han sido los ministros que han estado encargados del sector eléctrico? La señora Robo no es especialista en el sector eléctrico, no es ingeniera eléctrica. ¿Para qué existen los ingenieros en potencia? ¿Para qué existen los ingenieros eléctricos? Luego pusieron al señor Luque, que manejaba 4 carteras de Estado. Tampoco es experto en el sector eléctrico. Él manejaba transporte, ¿verdad? El tema carreteras, minas, petróleo y además electricidad. Luego el señor Luque dice, bueno, yo ya no me alcanzo, ya me están criticando mucho, manda al señor Goncalves. El señor Goncalves con experiencia en temas banqueros, ¿no? En temas bancarios. Esa es su experticia. Y en este momento tenemos una ministra que también está encargada de 2 cosas, tanto de los temas ambientales, porque ella es abogada en temas ambientales. O sea, tampoco conoce el sector, ¿no? Y abajo de ellos, ¿quiénes están? Que también es importante que el pueblo ecuatoriano sepa esto. Abajo de estos ministros que no conocen, ¿quiénes están? ¿No? ¿Quién era el ex gerente de SELEC? Los mismos gerentes que estuvieron en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso. Por eso, entre ellos están tapando toda la corrupción que ha habido en el sector eléctrico. Esa es la realidad. Por eso no encuentras los culpables, porque son ellos mismos y siguen al lado de las actuales autoridades. Siguen al lado. Ahora ese señor es viceministro de electricidad. La señora Inés Manzano lo ha puesto de viceministro de electricidad. ¿Saben cuánto vamos a salir de este problema? No vamos a salir, sino es con un cambio de gobierno, con un cambio de política.
¿no? De volver a una política manejada con conocimiento, con amor de patria, ¿no? Cuando queremos volver a tener una matriz energética limpia, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, todos queremos que llueva, estamos agotados, es demasiado, 10 horas de racionamientos, ¿no? Uno en Guayaquil ya no puede salir y cuando sales tienes miedo, aparte la delincuencia ya era un problema, ahora sí no es peor, ¿no? La gente ahí está, pero en velas atendiendo a las familias ecuatorianas. Es realmente terrible, querido Richard, lo que estamos viviendo. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.